Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Está bien? Excelente. El resumen que dio, o la introducción que dio el Álvaro es demasiado precisa, déjeme decirle. Y debería también, a medida que vayamos avanzando en el texto, ir produciendo en nosotros una alerta, ¿ya? Porque es un órgano pequeño, pero es capaz de grandes cosas. Así que déjenme comenzar diciéndoles que hay una consigna moderna que se conoce más ahora que antes, que es esta que se dice, son solo palabras, no exageres, no es para tanto. Si lo dije, ¿qué? No pasa nada. Esta consigna, hermanos, déjenme decirle que las Escrituras no conceden ningún alivio respecto a esto. Ninguno. La Escritura trata el habla como un asunto de vida o muerte. De vida o muerte. Así que ya vamos entendiendo o procesando de a poquito la seriedad de esto. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Yo navego harto por internet, para ser sincero. Siempre estoy descubriendo cosas, aprendiendo cosas. Y no pude dejar pasar una noticia que aconteció el 10 de septiembre. Fue hace poquito, en Estados Unidos. Yo sé que en Estados Unidos, lejos, nos dice, no es nuestra realidad, etc. Pero denotó algo muy importante y muy claro respecto a esto mismo. Mataron a un chico, a un joven, una persona que estaba casada, tenía hijos. Era un cristiano, muchos lo criticaban porque era un activista político y se dedicaba a ir a las universidades y debatir con gente y mostrarles la verdad. Muchas veces les predicaba el evangelio, pero también otras veces se dedicaba también a esta parte política. Eso trajo una consecuencia y esto fue lo más terrible de todo, porque esto causó, el asesinato de él causó un revuelo en Estados Unidos. Y lo que está pasando ahora es que se empezó a debatir acerca de si el discurso, las palabras, producen algo en las personas. Porque hoy en día usted sabe, usted navega por internet, la gente, ¿qué es lo que hace? Comenta, ni siquiera pone su nombre en las redes, ni siquiera pone su dirección, simplemente comentan y pueden comentar absolutamente lo que quieran, sin ningún problema. O sea, si alguien quiere decir cosas horribles, lo puede decir porque nadie va a ir y va a saber quién realmente es esa persona que lo dijo. Bueno, esto está pasando en Estados Unidos. Se produjo este debate de si realmente las palabras, el discurso, está afectando la vida de las personas. Y mi esposa me recordó otra frase. Hay una frase que dice, las palabras crean realidad, o algo así. Las palabras crean realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras realmente pueden formar y moldear la vida de una persona. Y lo vamos a ir viendo. Hermanos, lo vamos a ir viendo. Entonces, no estamos ante una etiqueta o formalidad de cómo debemos hablar simplemente. Ya estamos ante la misma teología. Aquí hay teología. Aquí hay una enseñanza profunda. La Biblia sostiene que lo que la boca libera, de lo que la boca sale, el corazón lo ha concebido. Eso es lo que enseña la Escritura. Y Santiago, como vamos a ver ahora, me encanta porque tiene una sobriedad. Él es muy sobrio para decir las cosas, muy realista, muy práctico, sí, pero es muy sobrio. Y toma esta sabiduría de Proverbios y también la implanta acá en este mismo pasaje que él escribió. Y nos invita a entrar a un laboratorio, por así decirlo, donde lo pequeño puede revelar lo inmenso que hay en nosotros. Y para hacerles más fácil esta guía, quería mencionarles 3 puntos. Van a haber 4, pero son 3 los principales. Si quieren los anota. El primer punto es lo pequeño que dirige, lo pequeño que destruye
Y el tercero es la fuente que delata. Como dije, Santiago es un libro muy, muy práctico y nuestros hermanos que han predicado los domingos pasados lo han hecho ver así, es cierto, es muy práctico. Pero yo no quiero aplicar de inmediato, quiero que escuchemos lo que Santiago nos tiene que decir y quiero también que el mismo texto vaya haciendo su obra. Tiene un orden muy lógico, muy fácil de seguir, pero necesito que el texto y el Espíritu del Señor haga la obra y nos incomode antes de poder consolarnos, porque es algo serio, es algo serio. Así que por favor les invito a que me acompañen en oración para que el Señor pueda guiar esta palabra. Amén. Padre, te doy gracias porque desde mi boca, la verdad, no hay palabra que pueda ser digna, Señor, de representar siquiera lo que tú quieres decirnos. Yo por eso acudo, Señor, a ti. Acudo al Espíritu, Señor, para que trabaje en nuestro corazón y nos guíe a toda verdad. Señor, sin eso estamos perdidos, realmente perdidos. Andaríamos como la gente de afuera del mundo, Señor, sin saber dónde ir, sin saber a qué acudir. Señor, por eso tu palabra es la que importa, Señor. Y tu palabra es la que debe quedar en nuestra boca y cambiar nuestro corazón. Yo por eso te pido que tú provoques eso, Señor, en nosotros. Que realmente podamos escucharte, meditar, Señor, y guardar tu palabra. Ayúdanos, Señor. Perdónanos porque no somos dignos, Señor, de ti, obviamente. Por eso estamos aquí ante ti, adorando tu nombre, porque tú eres el digno, Señor. Pedimos que tú nos guíes, Señor, durante esta predicación y que lo que salga de mi boca, Señor, realmente sea vida y de bendición para mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Por favor, les invito a Santiago capítulo 3. Vamos a partir del versículo 1. Y vamos a parar en el versículo 5, parte A. Leamos, por favor. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. En el versículo 1, si pudiéramos resumir por puntos o subpuntos, está el umbral de la responsabilidad. Aquí hay un umbral de la responsabilidad que nos está mostrando Santiago, porque él abre con una puerta estrecha. Él dice, no os hagáis maestros muchos. Y déjeme aclarar que no está desanimando el don de la enseñanza, no está diciendo de que no lo ejerza, no es eso. Él está advirtiendo la gravedad del oficio de ser maestro. El maestro trabaja ¿con qué, hermanos? ¿Con qué trabaja el maestro? Con palabras. Por eso comienza así. Porque las palabras son el instrumento principal del maestro. Y hermanos, las palabras del maestro pueden formar conciencias, pueden abrir o cerrar caminos y se multiplican en quienes las escuchan. Usted sabe, en las universidades, usted puede enseñarle a su hijo un rumbo de vida, una cosmovisión, pero cuando este niño, este joven, este adulto ya llegando a la universidad, llega a la universidad y un profesor puede ser muy, pero muy astuto y puede cambiarle su percepción de todo. Las palabras, los maestros,
tienen una responsabilidad gigantesca. Y usted lo sabe. Y Santiago lo sabe. Las palabras pueden moldear. Por eso también Santiago dice, y escuche lo que dice aquí, dice, recibiremos mayor condenación, incluyéndose también en esto, como maestro, recibiremos mayor condenación. Él se incluye, no habla desde un pedestal, ya vemos humildad en esto, sino desde la misma línea de juicio. Él está dentro de esta margen de los maestros en el juicio. Por eso que es importante. Y hermanos, aquí hay una idea teológica antes que pragmática. Donde hay revelación de Dios en juego, y escuche bien, porque usted puede escuchar muchos pastores por internet. Por eso que es importante, donde hay revelación de Dios en juego, las palabras no son neutrales. No son neutrales. Así que, hermanos, debemos entender esto. Las palabras pueden orientar hacia la verdad o te pueden desviar hacia el error. Por eso no son neutrales. La lengua, este órgano pequeño aquí, aparece ya como un órgano que da dirección. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Si pasamos al versículo 2, vemos la medida de la madurez. La medida de la madurez. Dice Santiago que todos tropezamos muchas veces. Y me encanta aquí porque Santiago es muy realista, es muy sobrio, pero también es realista. Él no está enseñando que hay impecabilidad, por supuesto que no. Él se incluye también en el error, que también puede tropezar. Entonces, él desarma esto del perfeccionismo, del maestro que debe ser perfeccionista o perfecto. Pero introduce una marca decisiva, dice, si alguno no tropieza en palabra, este es varón perfecto. Y aquí, perfecto, la palabra en griego es teleios, que quiere decir maduro o completo, que es capaz, dice Santiago, de refrenar todo su cuerpo o todo el cuerpo. Entonces, Santiago no promete impecabilidad. No está enseñando eso, sino que está mostrando un indicador maestro. Y este indicador maestro, hermanos, es la lengua. Ya está sentando las bases nuevamente. Fíjese bien en lo que está diciendo el texto. La lengua. Quien aprende a gobernar lo más difícil, quien aprende a gobernar esto que es tan difícil, lo que sale sin filtro de nuestra boca, o a la primera, lo que hacemos por reacción o reflejo, quien lo aprenda a gobernar, lo que está mostrando es que hay un gobierno interior. Eso es lo que hay. Y hay un gobierno sobre todo lo demás. La lengua es como una bisagra de una puerta. Por su eje gira el resto de la vida. Y no estoy exagerando. Y Santiago tampoco, hermanos. Así de importante es. Versículos 3 y 4, aquí vemos la desproporción que gobierna este órgano tan pequeño. Hay una desproporción. ¿Por qué hay una desproporción? Mire, hay dos imágenes que presenta Santiago del mundo cotidiano. Y déjeme decirle que yo pienso que Santiago lo utilizó con mucha precisión. Usado por el Espíritu Santo, obviamente. Él pone estos ejemplos de la vida cotidiana. Él pone el freno del caballo como un ejemplo y pone el timón de una nave. ¿Qué pasa con el freno de un caballo? Es una pieza mínima que subordina fuerzas enormes y les da dirección. Usted sabe que los caballos son animales nobles, pero tienen mucha fuerza, tienen mucho músculo. Antiguamente en las batallas medievales eran los tanques los que iban de frente y mataban gente solo por correr hacia ellos y chocarlos. ¿Cómo se mide la fuerza de un motor? ¿Por qué? Por caballos de fuerza.
Son animales que tienen mucha fuerza. Pero Santiago está diciendo de que este pequeño freno puede controlar esa fuerza y darle dirección. Y la segunda imagen es el timón de una nave. Es un complemento o un complementito. En realidad es algo tan pequeño en comparación a toda la nave, que incluso dice que entre vientos tempestuosos hace que la embarcación vaya donde quiera el piloto. Así es. Un pequeño timón dirige toda una nave. Y aquí hay una insistencia de Santiago. Insiste en esto. Y dice y nos da a entender de que esto no es estético, hermanos. No es algo estético, no es moral. Es moral y espiritual. Por eso que hay una insistencia. Hay, hermanos, realidades pequeñas en tamaño e inmensas en efecto. Eso es lo que está diciendo. La lengua pertenece a esa categoría, a algo pequeño, pero que puede tener un efecto inmenso. Y es el diseño de Dios. Así lo quiso Él. De hecho, Él, por su palabra, dijo y fue hecho. Hermanos, lo pequeño puede ser un sacramento de dirección. Con ella podemos definir rumbos, podemos sellar pactos, podemos cumplir palabras, podemos marcar destinos. No menosprecie lo que sale de su boca. No debemos menospreciar lo que sale de nuestra boca. Versículo 5a. La lengua se jacta de grandes cosas. El término, hermanos, de jactancia aquí, que se utiliza aquí, puede entenderse como pretende o realiza grandes cosas. No es aquí la jactancia pecaminosa del orgullo de la que está hablando, sino de la declaración de un poder desproporcionado, algo pequeño que puede hacer grandes cosas. Nuevamente insiste, porque es un miembro pequeño. La lengua hace cosas grandes, para bien o para mal. Y hasta aquí, hermanos, Santiago lo que está haciendo e insistiendo es subrayar una sola verdad. Una sola verdad. Y esa verdad es lo primero que debemos entender en este pasaje, que es la dirección. La lengua puede dirigir, puede dar dirección. Vamos a continuar y antes de hablar del daño, porque va a venir un daño también. El texto quiere que entendamos, hermanos, el peso formativo de las palabras. Las palabras forman, las palabras crean realidad, las palabras pueden dirigir una vida completa, las palabras pueden orientar. Si todo el cuerpo obedece a un freno, si una nave cede al timón, nuestra vida entera se alinea para Dios o lejos de Dios. Así que por favor, miremos el uso que damos a nuestras palabras, a nuestra boca. Sigamos escuchando el texto con atención. Y aquí quiero pasar al punto 2, lo pequeño que destruye. Porque aquí es donde Santiago empieza y cambia la imagen. Santiago, capítulo 3, versículo 5b, parte b, al versículo 6. Mirad cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Aquí hay un cambio tremendo de imágenes. ¿Ya? Después de mostrarnos lo pequeño que la lengua puede dirigir, o lo grande que la lengua puede dirigir, Santiago pide atención y dice, mirad, y cambia el registro de imágenes neutras, este freno, este timón, a una amenaza en curso. Un pequeño fuego que enciende un gran bosque. Pero fíjese, la desproporción permanece.
porque sigue siendo algo pequeño que puede causar un desastre grande. Hay una desproporción todavía, pero el efecto ya no es dirección, ya no habla de dirección aquí, sino que es devastación. No hay gradualidad, es fuego e incendio, de inmediato. Si vemos, no dice como un fuego, no dice que la lengua es como un fuego, dice que es un fuego y afirma su capacidad innea, o sea, afirma su capacidad para propagar y consumir. Donde el fuego llega, nada queda intacto. La palabra, cuando se desordena, hermanos, no solo hiere, se puede multiplicar y multiplica el daño a una velocidad tremenda. Lo que encendemos en segundo puede tardar también años en apagarse. Yo recuerdo el incendio de Valparaíso. ¿Cuánto tardó para causar ese estrago? Yo leí que eran como 40 minutos. Incendió casi todo Valparaíso. 40 minutos, bastó. Es algo grave, hermanos. Cuando Santiago menciona un mundo de maldad, aquí la expresión puede ser un poco densa, ¿verdad? Puede ser un poco densa. Es como un mundo de injusticia, es un órgano pequeño que se abre, condensa un sistema entero de desorden moral, entra la mentira, la difamación, la soberbia, el desprecio, la manipulación, la violencia verbal. Hermanos, la lengua puede funcionar como puerta por la que un mundo entra en escena. Puede causar un destrozo terrible. Y está puesta en nuestros miembros, dice Santiago. El verbo aquí de puesto es establecido o puesto y sugiere una posición y una función. La lengua está situada dentro del cuerpo, ¿cierto? Tenemos lengua. Tiene alcance total sobre él. Por eso dice que contamina todo el cuerpo. Y no es un pecado externo. No habla de pecado externo, sino como un agente de impureza que tiñe, que tintura o contamina el conjunto de la vida. No es un desliz, no es un errorcito. Puede causar una corrupción total. Y luego menciona que es o que inflama la rueda de la creación. Y esta imagen de la rueda de la creación es única aquí en el Nuevo Testamento. Puede entenderse como la rueda de la vida o el ciclo de la vida. El ciclo de la vida. La idea aquí es que es un curso vital que gira. Puede ser nuestra biografía, nuestra vida, nuestras etapas, nuestras relaciones. Puede ser nuestra vocación. La lengua puede incendiar ese ruedo completo, donde entra la familia, nuestros estudios, nuestro trabajo y la misma iglesia. Puede causar eso, puede arruinar nuestra reputación, nuestro futuro. Hermanos, basta ver un poco en internet. Una persona dice algo, muestra su rostro diciéndolo, obviamente, y a otras personas no les gusta y lo cancelan completamente y arruinan su vida. No puede encontrar trabajo luego, no puede rehacer su vida y queda marcado y tachado. Es así. La lengua puede causar un daño tremendo en toda nuestra vida, en todo este ciclo. Una frase puede arder y la vida completa se enciende. En estos tiempos vivimos, pero esto no quiere decir de que antes no era así tampoco. Ahora solamente se masifica mucho más por las redes sociales, por el internet, por la tecnología. Luego dice que es inflamada por el infierno. Y aquí la imagen, hermanos, se vuelve teológica y sobria también. El infierno, que la palabra que se utiliza es Gehenna, no es solo una metáfora del caos, sino que es el lenguaje de juicio y oposición
a Dios. A Dios. Entonces Santiago se está afirmando que la lengua desordenada puede convertirse en un vehículo de una fuerza que no nace en el cielo, no nace del Espíritu. No hablamos entonces meramente de psicología, hermanos. Estamos hablando de una guerra que puede ser espiritual y que se libra esta batalla con las sílabas que salen de nuestra boca. Es así. Es grave lo que puede causar este pequeño órgano. Esto es como un examen, ¿cierto? Como Santiago también mencionaba, que es como un espejo en el cual nosotros nos vemos y empezamos a analizar la gravedad de las palabras que usamos o lo que puede bendecir también. Y esto me lleva al punto 3, la fuente que delata. Acompáñenme al versículo 7 al 12, por favor. La fuente que delata. Dice así, versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca preceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Y aquí hay una paradoja. La paradoja del dominio humano y la indomabilidad de la lengua. Santiago contrasta estas dos capacidades. Por un lado, la capacidad cultural del ser humano para dominar criaturas de toda clase. Puede domar criaturas de toda clase el ser humano. Pero por otro lado, la incapacidad moral para domar la lengua. Hay una paradoja. El hombre puede domar todo, pero no puede domar su lengua. Y hay una tensión intencional hecha por Santiago aquí. Podemos ordenar lo exterior. Claro que se puede. Usted puede venir y ordenar absolutamente todo lo exterior. Pero fracasamos con lo interior. Y es ahí donde está el problema. Ningún hombre puede domar la lengua. El énfasis no es que sea difícil. Entiéndalo. No es que es difícil domar la lengua, sino que es imposible. Ese es el énfasis. Es imposible para los humanos. Es un mal que no puede ser refrenado, dice. Y la imagen es de una fuerza indisciplinada. Un mal con ímpetu propio. Casi como si estuviese vivo. Y luego dice que está llena de veneno mortal. Obviamente, si usted escucha esta frase, no va a pensar que es algo inofensivo. ¿Cómo comenzamos diciendo? Son solo palabras. No pasa nada. No exageres. No es un mal inofensivo, hermanos. Su naturaleza es tóxica. Basta una cantidad pequeña para causar un dolor desproporcionado. Una palabra puede causar mucho dolor. El punto teológico es claro, es muy claro. El problema de la lengua no se resuelve con técnicas de dicción o de usted pronunciar bien palabras, no. O con fuerza de voluntad, tal vez. No se resuelve así.
y está desenmascarando una impotencia moral en el ser humano, en los seres humanos. Y esa impotencia nos rebasa. Es imposible para el ser humano controlar la lengua. Es gracioso, ¿cierto? Porque el título que aparece en las predicaciones dice el dominio propio. Y llegamos a esta parte y el dominio propio no parece tan posible para el ser humano. Versículo 9-10, vemos la incoherencia teológica: bendecir al Creador y maldecir su imagen. Bendecir al Creador y maldecir su imagen. ¿Por qué? Porque Santiago lleva el argumento al lugar más alto. ¿Cuál es ese lugar más alto? Dios. Lo lleva a Él. Dice que con la lengua bendecimos a Dios y con la misma lengua maldecimos a las personas hechas a su imagen. Usted sabe que todas las personas son importantes para el Señor, hechas a su imagen. Y la Escritura enseña esto, lo enseña acerca de la imagen de Dios desde el principio. Desde el principio. Y maldecir a quien porta la imagen de Dios es, en términos teológicos, una contradicción que desdice nuestra bendición de Dios. Podemos bendecir a Dios, podemos tener una semana, un domingo espectacular, ¿cierto? Totalmente alabando al Señor, orando, bendiciendo, pero salimos afuera al trabajo, primer desliz, alguien se mandó una embarrada y tú... Bueno, déjeme decirle que Santiago también dice que esto no debe ser así. ¿Para qué más claro? ¿Para qué redundar más en lo que Santiago ya está enseñando? No debe ser así. No es una sugerencia ética, hermanos. Es una imposibilidad moral para quien entiende quién es Dios y quién es el prójimo. La dignidad del otro no depende de su mérito, hermanos. No depende de su mérito. No importa lo que haya hecho o no haya hecho. Depende de su Creador y nosotros no somos quienes para empezar a emitir juicio y entrar en esta paradoja de bendecir el día domingo y maldecir el día lunes. Aquí la lengua no solo revela el carácter, hermanos, del ser humano, también revela nuestra teología práctica. ¿Cómo realmente, o qué es lo que tenemos nosotros en nuestro corazón en cuanto a la teología, en cuanto conocemos al Señor? ¿Cómo vemos realmente a Dios y al ser humano? Eso es lo que revela. Versículo 11 al 12, ya terminando el pasaje. La lógica de la creación, la fuente y el fruto. Santiago apela al orden natural de la naturaleza. Una fuente no puede dar agua dulce y salada por la misma boca. ¿Alguien puede atestiguar lo contrario? Que levante la mano. Bien, estamos en lo mismo. Una fuente no puede dar agua dulce y salada. Una higuera no da aceituna, ¿cierto? Bien. Una vid no da higos. Bien, excelente. Creo que estamos todos en la misma. Menos mal. Continúo diciendo, e insisto, no es un argumento estético. No es un argumento estético el que está haciendo Santiago, sino un argumento ontológico. El fruto sigue a la fuente. Por eso el problema, hermanos, el problema de la lengua no se corrige decorando el fruto. No se corrige así. Sino sanando la fuente. La única forma de corregir esto es sanando la fuente. Y fíjese que el texto no está empujando a mirar más adentro, más profundo. Dice que si de una misma boca sale bendición y maldición,
no se necesita un curso de dicción, un curso de pronunciación o de ética. Lo que se necesita es una nueva fuente. Eso es lo que está diciendo el texto. Se necesita una nueva fuente. Y hermanos, el pasaje es muy claro. Sinceramente, es tan claro que da miedo. Santiago lo dice sin tapujos, sin atajos. Lo dice y sin más. Y enseña esto. De cómo la lengua, cómo nuestras palabras importan. Y también revelan lo que hay en nuestro corazón. Pero ¿saben qué? Esto también lleva a algo más. A algo muy importante. Porque nos habla de nuestra incapacidad moral de poder lograr cambiar algo, si no cambiamos la fuente. Y déjenme decirle que la única forma de cambiar esa fuente fue por medio de Cristo, que fue la voz sin pecado, la única voz que no tuvo pecado. Isaías 53:7, pasaje muy conocido. Solo quiero tomar un extracto de ahí, específico para lo que Santiago está hablando. Versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Primera de Pedro, que lo estudiamos hace poco. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 al 23, dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y si no se ha dado cuenta hasta ahora, Santiago nos ha ido empujando y nos ha ido empujando hacia un borde, hacia un precipicio. Y nos vemos en este precipicio, miramos hacia atrás y está el abismo. Ningún hombre puede domar la lengua. Hermanos, el texto niega el atajo del voluntarismo o del querer hacerlo o el de intentar hacerlo. Y desde ese borde, hermanos, la Escritura nos hace levantar la vista, porque para abajo solo vemos perdición. Pero nos hace levantar la vista a un hombre cuya boca no fue puerta del mal, cuya boca no incendió nada, ni devolvió maldición por maldición. Isaías, el profeta Isaías lo anunció en clave de silencio. No abrió su boca. El silencio no fue cobardía, fue obediencia en el sufrimiento. Y Pedro lo reconoce ya cumplido. Él dice que fue sin engaño, sin represalia, sin amenaza. En lugar de tomar la justicia en la lengua, encomendó su causa al juez justo, Cristo. Y hermanos, aquí no hay un mero ejemplo moral, por favor. No entienda esto como un ejemplo moral. Cristo no era un ejemplo moral. Aquí hay una teología de la sustitución. Sustitución. Aquel cuya boca estuvo sin pecado cargó con la culpa de nuestras bocas, hermanos. Aquel que cayó cuando lo injuriaban pronunció sobre los culpables una palabra de perdón. Ese era nuestro Cristo. Y esta doble realidad, hermanos, obediencia perfecta y una carga vicaria, abre una vía que Santiago, con su realismo y sobriedad, nos prepara para reconocer. Si la lengua delata la fuente, no basta con corregir la dicción. Necesitamos otra fuente. Y esa fuente no nace de nosotros, solo nace de Cristo. Y se nos da en Cristo. Entonces, no es el esfuerzo hacia arriba,
sino de la gracia hacia adentro, de la justificación que nos libra de la condena por toda palabra ociosa y que nos guía a la santificación. Y que esto produce un corazón nuevo, que cuando habla desborda de gracia y no de maldición. Solo de esa forma se puede. No hay otra forma. Hermanos, la ética, la moralidad de la lengua en la iglesia no flota en técnicas, en cómo hablamos como evangélicos, ¿cierto? Nosotros tenemos muchas frases que el mundo no conoce, pero que nosotros utilizamos y parecemos más espirituales. No. Hermanos, nuestra ética de la lengua radica y se enraiza en Cristo, quien habló vida y cayó venganza. Eso es. No es otra cosa. La ilustración que utiliza Isaías de este cordero que va al matadero, muy utilizada, por cierto. Yo me tocó verlo en carne propia este verano que recién pasó. Acompañé al papá de Carlos Dunarri a matar un corderito. Fui, obviamente yo sabía que me iba a morir de pena, pero dije, me va a servir como ejemplo. Yo nunca lo he visto ahí. Y quiero ver si incluso lo que Isaías mencionaba es tan así. Pero déjenme mostrarle primero cómo era esto de lo que Israel conocía de memoria, este sacrificio. ¿Qué es lo que hace un pastor? El pastor separa un cordero sin defecto. Fíjese que lo toma con suavidad y lo conduce. El animal no tira de la cuerda. No tira de la cuerda. No patalea buscando huir. El cordero es gregario, es pasivo, sigue en el atrio. Y en el atrio, el sacerdote examina, ve los ojos claros, ve la piel sin heridas, las extremidades firmes del cordero y sabe que no se ofrece lo que sobra del cordero. Se presenta lo mejor del cordero. Luego la mano se posa sobre la cabeza del cordero, que es un gesto solemne de identificación, y no hay discurso por el cordero. Nadie presenta algún discurso por lo que va a acontecer. No hay defensa tampoco. Nadie defiende a ese cordero. El cordero tiembla, pero no protesta. Se le coloca en posición y el procedimiento es rápido, preciso, y es diseñado para evitar el sufrimiento del animal. Y también no hay escándalo ruidoso, el cordero no grita. Y en el recinto todo habla, todo habla. Hay un silencio por lo que acaba de pasar. Hay una sustitución, hay silencio. Donde esperarías relinchos o trilladas de otros animales o resistencia, hay docilidad. Donde imaginarías argumentos en defensa, hay una entrega. Eso es lo que hay, hermanos. Y ¿sabes qué? Yo puedo atestiguar que es así. Cuando yo puse la mano, le hice cariño al cordero antes de que lo mataran. El cordero no dijo nada. Fue tirado, lo siguió, fue puesto, fue amarrado. Y antes de que sucediera, ¿sabe qué? Recuerdo que hubo un silencio. Había muchos animales alrededor, pero hubo un silencio inigualable. Fue realmente silencioso. Fue como que algo iba a pasar y todos los demás sabían. Hermanos, eso es lo que el profeta quiso que viéramos cuando escribió al siervo, conducido como un cordero, enmudecido como oveja ante sus trasquiladores. No porque ignorara la justicia o injusticia, sino porque se ofrecía, no porque faltaran palabras, porque él pudo haber pronunciado palabras y venían ejércitos de ángeles.
sino porque su obediencia habló más alto que cualquier defensa. Él se entregó. Y ahora miren al Cordero en Jerusalén, examinado por las autoridades y declarado sin culpa, pero aún así conducido de un tribunal a otro. Así fue Cristo. Despojado por manos que se entretenían en humillarle. Y cuando el mundo le arrancaba la túnica, Él no arranca el alma de nadie con la lengua. Cuando la violencia le abre la carne, Él abre la boca para dar perdón y promesa. No maldice a los que hieren, bendice al que se rinde ante Él. Así donde nuestros labios suelen prender fuego, hermanos. El Cordero se contuvo. Donde solemos guardar rencor nosotros, el Cordero pronunció vida. Silencio santo en la provocación y palabras de gracia en el abismo. Así fue Cristo. Esa fue su obra. Esa fue su obra, hermanos. Y quiero que por favor te lleves eso. Porque eso es lo que puede cambiar la fuente. No hay otra cosa. No hay otra forma. Es Cristo quien enmudeció. Y quiero que, obviamente, volviendo con esta imagen grabada del Cordero, escuchemos también qué cosas prácticas podemos hacer. Intenté buscar algo muy práctico y muy específico para ayudarnos. Pero antes de ir a eso, quiero que recordemos quién nos ha mostrado el texto. El texto nos muestra que la lengua dirige, que la lengua destruye y la lengua delata la fuente. Nadie puede domarla, por eso necesitamos a Cristo, el Cordero cuya boca estuvo sin engaño y cuya palabra nos abrió un futuro, nuestra salvación. Y desde ahí vamos con las aplicaciones. Podemos ver las aplicaciones. En primer lugar, debemos ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? Cristo. La confesión concreta, no abstracta, sin tapujos. No digamos soy malo para hablar justificándonos y simplemente sigamos adelante como el hombre que se mira al espejo. Nombremos delante del Señor las palabras que pudieron haber dañado a alguien. Pidamos perdón al Señor por esas cosas. Puede haber sido en un chat, puede haber sido ironía que tuviste, puede incluso haber sido exageración que incluso pudo haber dañado la reputación de otras personas. Hermanos, el silencio otorga, el silencio es cobarde. Cuando debías hablar, tienes que hablar ahora. Trae hechos y frases. La gracia no trabaja con niebla. La gracia trabaja con la realidad. En la luz, bajo la luz. Salmo 141:3 dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Pide al Señor que guarde tus labios y tus palabras. En segundo lugar, otra cosa práctica, hablar desde el Evangelio, que sí debe salir de la boca, obviamente. Esto sí que no debe callar. Es hablar distinto, hermanos. El Evangelio no solo frena, también funda un nuevo hablar. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Aquí podemos seguir una línea maestra. La línea maestra es: si no edifica ni da gracia, no pertenece al vocabulario del que fue unido a Cristo. Así. Si no edifica ni da gracia, no debe pertenecer a nuestro vocabulario como cristianos. Y hay otras cosas que podemos hacer, pequeñas cosas. Hay un triple filtro que me gustó mucho, que antes de hablar o escribir debemos preguntarnos, hacernos 3 preguntas. La primera es verdadero lo que voy a decir? La segunda es necesario ahora
y a esta persona? Y la tercera ¿es misericordioso? O sea, edifica y da gracia. Hermanos, si fallas en dos de estas tres preguntas, mejor quédate callado. Mejor calla. Y como iglesia también debemos tener una custodia comunitaria entre nosotros. Hermanos, seamos realistas. Ha sucedido que alguien llega a nosotros y nos dice, oye, ¿sabíais qué? O de tal. No. Lo primero que debes decirle, ¿hablaste con la persona? ¿Hablaste con la persona? Si te dice no, te acompaño a hablar. Vamos al tiro. No debes dar lugar al diablo. No debes dar lugar al diablo con esas cosas. Hermanos, debemos custodiarnos entre todos. Si tú escuchas un chisme o alguna murmuración hacia otro hermano, debes pararlo de inmediato. De inmediato. Hermanos, la iglesia no es terreno para fuegos. No es terreno para que se empiece un incendio. Es un huerto para dar frutos. Eso es lo que es la iglesia. Imagínate, estamos lidiando con estas cosas. Debemos custodiarnos comunitariamente como iglesia y no permitir que esas cosas pasen. Y otra cosa más, el silencio como obediencia, siguiendo el ejemplo de Cristo. También puedes aprender a callar cuando te provocan, mirando al Cordero. Y también a hablar cuando otro necesita vida, mirando también al Cordero. Ese patrón del silencio santo, de la palabra de gracia, no es un carácter fuerte, es Cristo formándose en ti. Eso es. Así que hermanos, el llamado de hoy es a que no necesitamos solo un filtro, necesitamos una fuente nueva. La buena noticia es que ya nos fue dada esa fuente en Cristo, para quienes estamos en Cristo. El Cordero cayó donde nosotros nos vengamos, Él habló vida, donde nosotros callamos egoísmo, su silencio nos libró del juicio, sus palabras nos abrió el camino a la salvación. Y hoy por su Espíritu, hermanos, el Padre puede hacer que de esta iglesia broten voces que realmente edifican y dan gracia. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos porque entendemos y cada vez que vamos a la Escritura, Señor, vemos que no somos capaces de cumplir una cosa, Señor, de lo que tú nos pides. Por eso somos diferentes, Señor. Por eso que el cristianismo es diferente. Porque no depende de nosotros. Depende del Cordero, depende de Cristo, Señor. Y solo a Él acudimos, Señor, porque por su gracia podemos estar capacitados para hacer estas cosas. No por nuestros méritos, sino por los de Él. Te pido que esta verdad esté en nuestro corazón, que realmente podamos entender la gravedad de lo que sale de nuestra boca, Señor. Que podamos dar gracias, Señor, y no maldecir, bendecir, Señor. Ayúdanos, Señor, a cuidarnos y ayuda a esta iglesia también, a nuestra iglesia, a cuidarnos, a aprender a cuidarnos entre todos, Señor, para ir santificándonos, Señor, día a día y ser como Cristo. Gracias te damos, en nombre de Jesús.